país. Es un placer estar con ustedes en esta nueva edición, digamos, de este método de comunicación con ustedes. Ya se han hecho varios, este es uno más. Y bueno, en esta oportunidad le vamos a estar hablando de un tema que vamos a estar presentando algunas diapositivas, recordándoles que esta presentación va a quedar colgada luego en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube de Plan Agropecuario también, recordando que los mensajes con las preguntas pueden hacerlas al número que está apareciendo ahora en pantalla. Y bueno, yendo derecho a lo que es la presentación, se trata de algo que tiene que ver con la resolución ministerial tomada el 10 de marzo, o sea, del pasado mes, sobre la permisión del pastoreo de los ganados en la vía pública. Esa resolución, se extendió hacia otros departamentos además del centro, además de los departamentos del sur y el este, dada el déficit forrajero reinante en aquella zona. Se extendió a algunas seccionales policiales de Tacuarembó y de Durazno, donde sabemos que también hay presencia de Capina Noni en la vía pública, como en algunos departamentos del este también. Entonces, por eso se decidió hacer esta presentación, pero sin antes hacer un marco o enmarcarla dentro de, digamos, de lo que es la especie, para que tengan presente de la situación en la región y cómo fue el avance, y bueno, sí, luego para estar haciendo ese tipo de recomendaciones pertinentes a este momento y a esa situación. Eragrostis plana es el nombre técnico, Capina noni es el nombre vulgar, es una gramínea. Es perenne, quiere decir que está presente, está viva todo el año. Es estival porque su ciclo de producción es primavera-verano, donde más produce biomasa, digamos. Es cespitosa, como muestra la foto a la derecha de la pantalla, forma matas muy densas que compiten muy bien por luz. Inclusive se ha visto a nivel experimental más de 350 macollas. Son matas, la verdad que muy impresionantes cuando son adultas. Es muy tenaz, cuando uno quiere arrancarla tiene que hacer muchísima fuerza, y para cortar sus fibras también, y es uno de los motivos de por qué causa tantos problemas en la producción animal. Llega a medir 1 metro en esta época, por ejemplo, cuando está en plena etapa reproductiva, con su parte reproductiva de arriba, que es la panoja. Tiene un verde alimonado característico, que luego que uno hace el ojo después es difícil de no reconocerla. Tiene macollas chatas, con base blanquecina. La macolla es la parte que se ve ahí entre la raíz y la parte verde de la planta. Es muy chata, muy comprimida, y es de las gramíneas que tienen la macolla más chata. Realmente cuando uno la quiere girar entre los dedos es casi imposible. Tiene una panoja laxa. Bueno, y eso que les comentaba anterior es lo que le da el nombre técnico a la planta, ¿no? Uno de las partes del nombre, digamos. La panoja, la parte de arriba, la parte reproductiva, es muy laxa y de forma piramidal, como se puede ver en la foto. Produce más de 30.000 semillas por año cada mata de estas cuando son adultas. Quiere decir que es muy impresionante, con un tamaño de semilla muy chico. Para que tengan una idea, una semilla de raigras pesa 10 veces más que una semilla de Capina noni, por lo que puede ir fácilmente por varios metros a ingresar a nuestros potreros. En la década de los 50 es que ingresa al sur de Brasil, a Río Grande do Sul, más específicamente. Para el año 74 se detectaban 20.000 hectáreas con presencia de Capina noni. Tuvo una evolución en cuanto a área muy rápida. Ya en el 2008 se detectaban más de 2 millones de hectáreas en Río Grande do Sul. Quiere decir que más de un 20% del área ganadera de Río Grande do Sul, con una tasa de aparición
de 64.000 hectáreas por año. No quiere decir que sea en 100%, sino que fue apareciendo y se fue contabilizando el área. ¿Tá? En el 79 el Ministerio de Agricultura prohíbe la comercialización de la especie porque se la comercializaba el transporte de semillas de macoyas cuando se detectó que era una especie muy invasiva y muy dañina y que a nivel, digamos, nutricional era muy mala. Esa zona más verde intensa que tiene el mapa atrás es la zona del bioma Pampa, el cual conforma la totalidad de nuestro país y es lo que le da la competitividad a esa región y en particular a nuestro país y la parte ganadera de campo natural, las aproximadamente 11 millones de hectáreas de campo natural de nuestro país. Lo que le da la competitividad quiere decir que la producción de carne a bajo costo, dado que se produce con especies de campo natural. Y eso es lo que está amenazando el Capina Noni, básicamente en Río Grande do Sul y en nuestro país, que es un tema incipiente, pero ya se está viendo con ojos, con gran problema en el norte. Hoy en día es una de las especies de mayor poder de infestación en los campos del sur de Brasil y se considera como un desastre ecológico. En los años 80 fue cuando ingresó a nuestro país, se detectó primero en Cerro Largo, después se vio que había en todas las zonas limítrofes, y a partir de eso las instituciones empezaron a trabajar mucho, está en la agenda del plan desde hace muchos años, pero a pesar de todo la situación es la que se ve en ese mapa, en el norte, en ese mapa y en esa imagen, donde hay colonias densas, de focos fuentes de Capina Noni en los costados de las rutas y caminos. Ese mapa fue desarrollado, es uno de los monitoreos de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio, donde se ve la zona roja, pertenecen a ese tipo de apariciones de Capina Noni en los costados del camino. Va bajando después la densidad a medida que nos vamos para el sur, pero hay presencia en prácticamente todos los departamentos. Bueno, algunos de los daños que causa esta especie es cuando está en 30% o más de cobertura, empieza a haber problemas productivos porque el ganado pierde la selectividad y le tiene que entrar a Capina Noni porque, bueno, no tiene, digamos, la especie de campo natural, se va quedando como que, digamos, corto el campo, entre comillas, le tiene que entrar y justamente en esta época es cuando le entra la parte reproductiva, la semilla, que es la parte más palatable de la planta, y luego la desparrama y fertilizada. Causa un desgaste prematuro de los dientes importante, con irritación inclusive de la encía, que hace que pare de que baje el consumo. Se ha detectado, estos son datos oficiales de instituciones de investigación de Río Grande do Sul, como la UFSM, la Universidad Federal de Santa María, con 90% de frecuencia Capina Noni. Las ganancias diarias en plena primavera, cuando en campos en campo natural, digamos que no tiene infestación de Capina Noni, las ganancias son de hasta 1 kilo por día, en estos casos se registran 150 gramos por día. En otoño, pérdidas de 700 gramos por día, inclusive en sistemas donde permanecen indefinidamente los animales con alta frecuencia de Capina Noni, se registran muertes de animales, quiere decir que son prácticamente inviables estos sistemas. Ahí tienen una imagen de lo que es el desgaste de las piezas dentales, inclusive, como les dije, pérdida. Se han registrado animales con 8 años ya prácticamente sin dientes a nivel experimental en Santa María. El problema en Brasil, ahí hay 3 titulares de diarios importantes como Folha de São Paulo, diciendo que el Capina Noni ya ocupa 20% de los campos del sur, que es un problema para los gaúchos, que son los habitantes de Río Grande do Sul. Esto es simplemente a nivel ilustrativo de que se está tratando a todos los niveles, digamos, este tema. Y bueno, y la investigación en esa región, en Río Grande do Sul, habla de un método integrado de recuperación de pasturas que se llama Mira Pasto y que le desarrolló Embrapa Pecuaria Sul. Y promete no, lo cumple, baja de lugares de donde hay 60% de frecuencia de Capina Noni a menos de 20%, y contempla básicamente, son 4 pilares
en que se basa este método, con un costo de alrededor de $500 por hectárea. Quiere decir que es bastante oneroso, ¿tá? Es un método que les paso a comentar ahora en fotos. ¿Tá? Primero, ¿en qué consiste el primer pilar? Bajar la frecuencia de Capina noni químicamente con ese implemento que se ve en la imagen arriba. Es una máquina de control posicional, ¿tá? Que usa herbicida, y a la derecha se ve cómo quedan los campos tratados con herbicida. Este implemento toca solo las plantas de Capina noni porque son menos preferidas por el ganado, entonces el tapiz de campo natural queda siempre más bajo. El segundo pilar es levantar el nivel nutricional de los campos con fertilizante, como se ve en la foto de la izquierda. La foto del medio es el tercer pilar, la incorporación de especies de verano y especies de invierno luego, básicamente sorgo y ryegrass en invierno, sin la utilización de herbicidas, ¿tá? Y en estos campos hay un porcentaje de 15 a 20% de especies que conforman la estructura del tapiz, como son el paspalum y el axonopus, quiere decir el pasto miel o el pasto horqueta y el pasto chato, y a medida que se hacen estos cultivos forrajeros va aumentando la frecuencia o la proporción de esas especies de campo natural. ¿Por qué? Porque las especies implantadas sombrean la superficie y el Capina noni no puede germinar porque es muy susceptible a la sombra. Entonces, ya a partir del segundo o tercer año es difícil hasta la implantación del sorgo porque la frecuencia o el tapiz se trenza mucho de las especies de campo natural y es así que lo recuperan. El quinto pilar, digamos, es el control de la altura de pasto, porque les hablaba que él es muy susceptible a la sombra. Entonces, bueno, es la fotito de la derecha abajo, ¿tá? Ya cuando queda poquísima frecuencia de Capina noni, o sea, pocas plantas, empiezan a utilizar este método de control que es la escobilla química, ¿tá? Ahí se ve como hay pocas plantas y para ser más eficiente y más barato usan este tipo de implementos cuando quedan poquísimas plantas en el área. Bueno, viendo toda esa situación, preguntamos y acá, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Y para eso yo ilustré, tomé como referencia 2 zonas de nuestro país que no están exentas o no están libres de Capina noni, al contrario, el basalto se detecta mucho Capina noni en las vías públicas y en los caminos, en los callejones también, que a veces no precisa que haya una habilitación del ministerio, sino que los productores sacan a pastorear a los callejones internos, los cuales tienen bastante presencia de Capina noni. Y las sierras del este, ¿tá? Tomando como área entre esas 2 zonas del país, casi 7 millones de hectáreas, o sea, casi un 40% del área del territorio, de las cuales alrededor de 70% son superficiales, ¿tá? Quiere decir que alrededor de un 25% del área del país donde hay presencia de Capina noni es superficial. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que por más métodos de recuperación de tapiz que haya, si llega a entrar a estos campos superficiales, lamentablemente no hay nada para hacer. Entonces, el consejo, el mensaje del Plan Agropecuario es prevenir es mejor que curar, y ese es el mensaje que nos trajimos de Río Grande do Sul, ¿tá? Sumándole a eso y viendo los costos que tiene de recuperar los tapices en Río Grande do Sul, sumándole a eso los ingresos netos que hemos tenido en la cría, en el basalto de este ejercicio hacia un par de ejercicios atrás de 40 a 60 dólares de ingreso neto, lo que tenemos que tener en cuenta o que sacamos en conclusión que sistemas con alta frecuencia de anoni son inviables. Eso era un poco para enmarcar el tema. Ahora quería comentarle el tema central, digamos, que teníamos para comentarle, que era algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de productores querer sacar a pastorear o que estén pastoreando zonas, digamos, de la vía pública o callejones, en fin, lugares donde haya disponibilidad de pasto y que saquen sus animales, que evidentemente es
la prioridad, mantener el capital, mantener el nivel nutricional, digamos, de los ganados, pero para esto algunas cosas hay que tener en cuenta, sobre todo en esas zonas que hay o puede haber presencia de Capina noni. La prevención es clave. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, conocer la especie, ¿tá? Conocer la especie, conocer cómo es, un poco hablamos, ¿tá? Pero material hay de sobra en la página del plan y en las páginas de las instituciones, ¿tá? Y conocer el potencial de daño si algún día pasa lo que pasó y qué está pasando en potreros del norte de nuestro país y en lugares que están cercanos, digamos, a Brasil, en departamentos aledaños con Brasil. Entonces el monitoreo de las zonas donde se va a pastorear es clave, para eso hay que conocer la especie, la eliminación de plantas aisladas, porque muchas veces se trata de plantas aisladas en el borde de la carretera, en el borde de los caminos, la eliminación de las panojas, que es la parte de la inflorescencia que hoy en día está cargada de semillas, inclusive en esta época está en floración, en llenado de grano y cayendo semillas, es indefinida, ¿tá? Entonces, si es posible, muchos productores lo hacen, eliminar la panoja y luego eliminar la planta con métodos de control químico, digamos, pero dándole solo a la planta y no a las plantas acompañantes que luego van a hacerle sombra, digamos, a las semillas que pueden ser potenciales plantas en el futuro. En caso de pastorear, de que los animales salgan a la vía pública y en presencia de Capina noni, es bueno que pernocten, digamos, en lugares más reducidos dentro del predio, inclusive no tiene sentido que anden girando dentro del predio en situaciones de déficit forrajero por el gasto de energía que eso implica. Entonces más bien tenerlos en potreros más chicos, hacer un eléctrico para cortar el espacio o en corrales, digamos, con sombra, pero sí tenerlos en lugares que cuando se recuperen las condiciones de los regímenes hídricos y broten esas semillas, poder controlarlas fácilmente, ¿tá? Otro punto importante que ha pasado acá en el norte, lo tenemos bien referenciado, es el ingreso, por ejemplo, de fibra extrapredial, por ejemplo, los fardos, ¿tá? Ha pasado casos donde han ingresado con fardos por el déficit forrajero y los fardos venían cargados de semillas de Capina noni y terminaron ingresando un problema. Entonces, bueno, un poco la procedencia de esos fardos y los que fabrican los fardos también tener la precaución de no tener esas plantas para no pasarle el problema a otros productores. Las semillas, hoy en día las semillas para la siembra es un tema que hay muchas semillas certificadas, entonces ya pasa a ser un problema menor, pero tener seguridad, digamos, de la semilla que compramos debe ser certificada, y el ingreso de animales de otros predios o vehículos de otros predios que sospechemos que tenga Capina noni, hacer ese tipo de cuarentena con los animales. El trato digestivo dura más o menos de 10 a 13 días, el pasaje hasta liberar todas las semillas. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. Ahora me gustaría mostrarle algunas imágenes. Esto que les estoy mostrando ahora son entradas de predios del norte de nuestro país, donde hay una presencia importante de Capina noni. Esto es lo que no debemos tener bajo ningún concepto, ¿tá? Eso se va repartiendo al interior del predio, ¿tá? Hay que tratar de eliminar. Ese es un manejo con fuego, a la izquierda está recién quemado, donde quemamos las plantas de Capina noni con fuego, pero además quemamos el tapiz acompañante, ¿tá? Que produjo unos días después, es la foto de la derecha, la germinación de muchas plantas de Capina noni porque le eliminamos la competencia. La verdad que vino con mucha fuerza después, entonces contraindicado el fuego. Otro manejo que se hace normalmente es la aplicación con mochila. La foto de la izquierda, las dos fotos de la izquierda, la de arriba y la de abajo, son aplicaciones con mochila de manera indiscriminada. Se quemó el tapiz natural, que eran las plantas acompañantes de Capina noni, y después lo que vino fue en las áreas de suelo que se liberó por el herbicida,
más plantas de Capina noni. Quiere decir que agrandaron el problema al eliminar el pasto del tapiz natural. Esas eran algunas de las recomendaciones que les queríamos transmitir. Ahora estamos totalmente a las órdenes para las preguntas que puedan surgir. Vamos acá a quedar un poco a la espera, recordando que esta presentación va a quedar colgada en el Facebook del plan, en el YouTube del plan, y además las preguntas que ustedes hagan por ese medio, por ese número que está en la pantalla, las vamos a estar respondiendo luego, inclusive determinada la presentación. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Además, recordarles las próximas presentaciones. El próximo 23, o sea, pasado mañana, tratándose de hoy, tenemos una presentación de manejo de rodeo de cría en esta época, muy interesante, con la doctora Valentina Herrera y Marcelo Gelfi, el ingeniero Marcelo Gelfi, por estos medios también. Así que bueno, yo quedo a las órdenes para las siguientes preguntas. Bueno, ya están llegando algunas de las preguntas por WhatsApp principalmente y por Facebook también. Dimos todo este tiempo en cuanto presentábamos, y ahora para que fueran cayendo las preguntas, digamos, que ya las tenemos un poco algunas sistematizadas gracias a nuestro compañero de trabajo, Guaymirán, que está por detrás de todo esto. Entonces vamos directamente a las preguntas. Nos preguntan acá dos productores, Sebastián Bianchi y Jesús Rodríguez, ¿qué datos de pérdidas económicas se manejan por presencia de Capina noni? Bueno, esta es una pregunta más que interesante, porque, bueno, no la dimos a conocer en esa presentación, pero sí, sí les comentamos que hay registros de esas pérdidas económicas, digamos. Se habla en un periodo de entre el 2000, un periodo de 10 años en Río Grande do Sul, pérdidas de más de 90 millones de dólares. Hay otros reportes que hablan de $40 por hectárea en las zonas que está presente Capina noni. Y fíjense, acuérdense de los datos que yo les daba del ingreso neto de la cría, hace algunos años que estamos registrando ingresos parecidos con ese número. Inclusive los últimos reportes que tuvimos de las visitas a Río Grande do Sul hablan de dejar de ganar 40 kilos de carne en sistemas donde tienen más del 70-75% de Capina noni en el área. Otra pregunta que surge de Fabricio Correa: en zonas donde hay posibilidad de hacer agricultura, si el problema es menor, y la posibilidad de hacer pasturas. Bueno, ahí estamos hablando de zonas agrícolas con otra profundidad de suelo, digamos, donde seguramente se pueda levantar el potencial productivo del suelo haciendo alguna otra actividad forrajera o una actividad agrícola, pero no por esto debemos pensar en permitirnos algún día que esta especie ingrese dentro de los potreros pensando que luego vamos a recuperar el tapiz haciendo alguna pastura, porque no es así. Esta es una especie además que tiene una característica, tiene una alelopatía, es alelopática. Cuando mueren las raicillas dejan ácidos orgánicos que inhiben el crecimiento de las otras especies. Hay experiencias que hablan, experiencias de